En los vastos llanos de Venezuela, donde la noche cae como un manto pesado y el silencio se convierte en un eco inquietante, existe un lugar del que pocos se atreven a hablar: la sabana de los lamentos. Los llaneros, hombres curtidos por el sol y el trabajo duro, evitan pasar cerca de ella después del anochecer. Dicen que allí, los espíritus inquietos de los muertos se levantan para reclamar lo que en vida les fue arrebatado. Miguel, un joven vaquero, había escuchado las historias desde niño, pero siempre las consideró exageraciones de ancianos supersticiosos. Una noche, después de un día extenuante en el que su ganado se había dispersado, decidió acampar cerca de la sabana. Pensó que el cansancio y el hambre eran peores que cualquier cuento de espantos. El cielo se oscureció rápidamente y una densa niebla comenzó a extenderse sobre la sabana, cubriendo todo con un velo casi impenetrable. Miguel se acurrucó junto a su fogata, intentando calentarse mientras el viento silbaba entre los árboles como una advertencia. Los sonidos de la noche llanera, que normalmente eran reconfortantes, comenzaron a parecerle extrañamente distorsionados. El crujir de las hojas secas bajo los pies de algún animal cercano se volvió más intenso, más insistente, como si algo o alguien se estuviera acercando. De repente, la fogata pareció extinguirse por completo, sofocada por la niebla. El silencio se hizo absoluto, roto solo por el latido acelerado del corazón de Miguel. A lo lejos, un llanto desgarrador rompió la quietud. Era un sonido que no era de este mundo, una mezcla de dolor y furia que le heló la sangre. Intentando calmarse, Miguel se dijo a sí mismo que solo era un animal, tal vez un jaguar o algún otro depredador, pero el llanto se intensificó, acercándose cada vez más. Hasta que, de la niebla, emergió una figura. Al principio parecía ser solo una sombra, una silueta borrosa, pero a medida que se acercaba, Miguel pudo distinguir los detalles. Un hombre alto, de mirada vacía, con un sombrero de ala ancha y ropas desgarradas, cubiertas de tierra y sangre seca. En su rostro, la piel colgaba en jirones, como si hubiese sido arrancada a pedazos. Miguel quiso moverse, correr, pero su cuerpo estaba paralizado por el terror. La figura se detuvo frente a él, y con una voz que parecía salir de las profundidades de la tierra, le susurró: Aquí todos pagamos nuestras deudas. El joven vaquero sintió un frío inhumano recorrerle el cuerpo. De repente, la figura extendió una mano huesuda hacia él, y Miguel sintió como su vida se desvanecía. Su vista comenzó a nublarse, y antes de perder el conocimiento, alcanzó a ver, detrás de la figura, a decenas de almas en pena, arrastrándose desde la niebla. Eran los espíritus de aquellos que, en vida, habían cometido terribles pecados en esas tierras, y ahora estaban condenados a vagar por la eternidad, atormentados por sus acciones. Al amanecer, cuando el sol comenzó a disipar la niebla, el cuerpo de Miguel fue encontrado por otros vaqueros. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror, sus ojos abiertos y desorbitados, como si hubiesen presenciado algo indescriptible. En su pecho, marcado a fuego, estaba el mismo mensaje que había escuchado antes de desvanecerse. Aquí todos pagamos nuestras deudas. Desde ese día, la sabana de los lamentos quedó maldita. Nadie se atreve a acercarse, y los pocos que han intentado desafiar la leyenda han encontrado un destino similar al de Miguel. Los llanos, con su belleza salvaje y su misterio, guardan secretos que es mejor no desenterrar, pues aquellos que lo hacen corren el riesgo de perder algo más que su vida.